Continuamos en Mesa Testigo, nos metemos en el segundo bloque en lo que tiene que ver con esta entrevista. Me acompaña Germán Martínez, diputado nacional, presidente del bloque de Frente Patria, de Fuerza Patria, perdón. Germán, primero agradecerte por estar aquí con nosotros. La idea de estos primeros programas era analizar cómo se van a ir pensando estos años. Este año en particular es un año importante en discusiones legislativas. Lo ha sido durante el mes de enero, lo va a ser sin duda en lo que es la apertura de sesiones a partir de lo que fue este 1 de marzo. Preguntarte cuáles son tus expectativas, cuáles son las expectativas que tiene hoy el peronismo, Fuerza Patria, las expresiones aliadas en este 2026 en el Congreso de la Nación. Bueno, primero gracias por la invitación y el mejor de los deseos para este ciclo. Objetivos ambiciosos, tratar de entender lo que va a pasar en la Argentina, tratar de proyectar en un momento tan difícil no es un objetivo menor. Mira, yo vengo diciendo que se habla mucho del año 2027 porque los tiempos institucionales marcan el lógico proceso electoral. Pero el 2026 es igual o más importante, ¿no? Porque cuesta pensar la Argentina del año que viene si este año tanto el oficialismo como la oposición o las oposiciones no hacemos bien las cosas, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Más allá del resultado electoral de octubre del año pasado, resultado electoral que vos sabrás que yo no tengo una lectura tan negativa como muchos han expresado. Sé que perdimos y nunca es bueno perder. De todas maneras, si no fuera por la situación de los catamarqueños y alguno más, nosotros hoy tendríamos un bloque parlamentario igual al que teníamos el año pasado. Pero lo cierto es que nosotros entre marzo del año pasado y octubre del 2025 lo que logramos fue tener un fuerte predominio en la agenda parlamentaria. Y nosotros ese objetivo nos lo tenemos que fijar también para este año 2026. Vos me vas a decir, bueno, pero enero, febrero estuvo complicado, los libertarios tienen más diputados, tienen más senadores, tienen más capacidad de instalación de agenda. Todo eso es cierto. Pero a Milei le faltan 34 para el quórum y a mí me faltan 36 para el quórum. La dinámica de la Cámara lo definen los otros bloques que no son ni Unión por la Patria en nuestro caso, ni La Libertad Avanza. Y ahí es donde hay que trabajar. Está claro que entre diciembre y febrero hubo un predominio en la agenda del presidente y estos bloques que yo te decía del medio, entre comillas, amigables, como solemos decir nosotros, estuvieron más inclinados hacia Javier Milei que a construir iniciativas opositoras. Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que renunciar al objetivo de fijar una agenda muy clara en defensa del trabajo, en defensa de la producción nacional, en defensa de la industria argentina, en defensa de la educación pública, en defensa de la ciencia y la tecnología, en defensa del financiamiento de los programas de salud, del federalismo y del financiamiento de nuestras provincias, de la recuperación de la obra pública con un sentido federal. Digo, hay una cantidad de cosas que si nosotros las ponemos detrás de una agenda y detrás de todo eso acomodamos los proyectos de ley, yo creo que podemos tener una muy buena performance legislativa este año. En cuanto a lo que tiene que ver en particular con el bloque de Unión por la Patria, lo que tiene que ver conducir un poco una oposición, ¿en qué momento está hoy ese bloque? Mira, el bloque en términos colectivos todos los días tiene que dar muestra y dar fe del deseo de trabajar juntos con determinados objetivos. Son grupos humanos los bloques políticos. Más allá del compromiso político, son personas que en un determinado momento y con determinados objetivos deciden trabajar juntos detrás de esos desafíos. Y yo creo que esta masiva, al menos casi unánime, percepción de que el estar juntos es importante, nosotros tenemos que agregarle a ese deseo de unidad, de construir un continente común, una direccionalidad política más clara. Y ahí vienen las dificultades que tiene el peronismo, no lo podemos negar. Sabemos los momentos en los que estamos, sabemos los desafíos electorales que tuvimos en el 23 y en el 25, los resultados electorales, las dificultades que tenemos para poder sintetizar alrededor de liderazgos a nivel más superestructurales. Pero yo creo que el principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza. Y eso lo tenemos que plantear en los bloques parlamentarios,
Eso hay que plantearlo en los compañeros y compañeras del movimiento obrero organizado. Eso se tiene que plantear en cada uno de los ámbitos de las organizaciones sociales y comunitarias. Eso hay que plantear en cada uno de los gobiernos provinciales, donde nosotros tenemos excelentes gobernadores que abrevan en nuestro espacio político. Y yo creo que si todos nos ponemos como objetivo la reconstrucción de la confianza de la ciudadanía para con el peronismo, la cosa rápidamente puede encaminarse y ordenarse. ¿Eso va a significar ya mismo una definición de liderazgo? Yo no tengo esa expectativa de corto plazo. Creo que hay compañeros y compañeras que principalmente pensando el 2027 tienen sanas aspiraciones y está bien que las tengan. Yo creo que el problema de un espacio político no es cuando tiene varios dirigentes que tienen ganas de jugar. El problema es cuando nadie quiere, ¿no? Hay dos problemas que tiene el espacio político: cuando nadie quiere o cuando no hay carril político por donde vincularse con la sociedad. Yo creo que hay un gran andarivel político por donde puede ir el peronismo. Y no solamente es contra Milei, sino a favor de una cantidad de valores y de ideas que tiene el peronismo, que yo estoy convencido que en este momento tan crítico para la producción y el trabajo en la Argentina van a ir ganando jerarquía en el debate político, ¿no? En los últimos días se conocieron palabras de Pichetto, palabras de Kicillof, en las cuales hablan de un gran frente o de ir a buscar sectores quizás no tan alineados históricamente al peronismo. ¿Es la Cámara de Diputados un lugar donde empezar a generar acuerdos, posicionamientos, votaciones? Bueno, lo que hoy se anuncia lo hicimos en la Cámara de Diputados del año pasado. En la Cámara de Diputados del año pasado teníamos acuerdos con los radicales de Manes y de Lustó, con bloques peronistas de centro, como se suele autodefinir Miguel Pichetto o Nicolás Massot, Randazzo inclusive, ¿no? Con los peronistas cordobeses, con el socialismo santafesino. Nosotros con la coalición cívica, básicamente con dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, con distintos bloques provinciales. Nosotros, acordate que el año pasado logramos algo que no se había logrado nunca en un montón de tiempo, que es tener 2/3 de la Cámara de Diputados y el Senado para poder insistir, después de un veto del presidente, con las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Hacía años que no pasaba, como también hacía años que no pasaba que rechacemos decretos de necesidad de urgencia y que rechacemos decretos delegados. Digamos, hubo una gran tarea parlamentaria, seguramente no exenta de errores, sino exenta de limitaciones que tendremos que mejorar, pero que todo eso hoy vuelva a ponerse sobre la mesa como un intento de construcción política, y bienvenido. Yo veo que algunos dicen, oh, no, fulano habla con mengano, el sultano habla con el otro. Que todos hablen con todos. Lo que necesitamos sí es mucha claridad en los objetivos. Cuando nos sentamos en el recinto, nos sentamos para confrontar, para oponernos a las iniciativas de Milei que van claramente en contra del pueblo argentino, y cuando nos sentamos a hablar, nos sentamos para pensar una alternativa superadora a lo que le propone Javier Milei. Juntarnos para hacer un libertarismo bis, no, conmigo no cuenten, ¿no? Nada que se le parezca a los pelucas. En cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de discusiones, con este tipo de acuerdos parlamentarios, ¿te preocupa que avances como los que se dieron el año pasado con dos leyes que nombrabas, como lo que tuvo que ver con emergencia y discapacidad, como lo que tuvo que ver en financiamiento universitario, a pesar del avance institucional, de que haya llegado al Congreso, de que estén los 2/3, de que se vote, igual el gobierno no las cumpla? ¿Te preocupa en lo cuanto a lo institucional? Obviamente, y no es un hecho novedoso, ¿no? Este gobierno no cumple nada. No cumple con la ley de discapacidad, no cumple con la ley de financiamiento universitario, no cumple con la ley de financiamiento educativo, derogó los artículos que muchos se obtuvieron, derogó los artículos clave de la ley de educación técnica, de la ley de educación nacional, que hace el compromiso nacional con el financiamiento del sistema educativo, la ley de ciencia y tecnología, derogó artículos claves, derogó la ley del Fondo Nacional para la Defensa, ¿no? El artículo del el camino progresivo de inversión que se tiene que hacer en materia de defensa. Este gobierno no cumple nada. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer, además de señalar y de preocuparnos, yo creo que tenemos que trabajar con mucha serenidad, con mucha pedagogía, si se quiere, sobre sectores de la sociedad argentina y mostrarle que este gobierno no solamente no cumple nada, no cumple con nada, sino que además todos los días
afecta derechos de los argentinos y las argentinas. Vos me podés decir, bueno, pero hubo un sector de la sociedad importante que lo acompañó en el 2023, ¿es cierto? Un sector que en menor escala, pero también importante de la sociedad que lo acompañó en el 2025, pero ninguna elección es igual a la anterior. Y me parece que nosotros tenemos que darnos cuenta que el año que viene vuelve a haber una elección de presidente de la Nación, que esa elección va a ser difícil que haya otro motivo fundamental que no sea que evaluar la acción de gobierno, y nosotros este año tenemos que trabajar muchísimo en el Congreso y en cada espacio de militancia organizada. Tenemos que trabajar muchísimo para recuperar confianza, restablecer vínculo de comunicación con los argentinos y las argentinas, explicar nuestras ideas. Mira, nosotros hicimos un trabajo formidable para la reforma laboral, donde no solamente nos opusimos, sino que construimos un dictamen de comisión, que es un proyecto de 181 artículos que aborda todos los temas vinculados al mundo de trabajo que viene. Salarios, licencias, extensión de la jornada laboral, participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, comité mixto de salud laboral, atributos especiales para beneficios especiales para las pymes, la posibilidad de avanzar hacia una especie de ingreso anual complementario para monotributistas, derechos para los trabajadores de plataforma, derecho a la desconexión para los trabajadores que hacen teletrabajo. Hay una cantidad de temas que en el mundo del trabajo son significativos y nosotros tenemos una propuesta. Bueno, lo mismo le tenemos que proponer en materia de producción, en materia de industria, en materia, ya te hablé del empleo, pero es importante que trabajemos también sobre el ingreso familiar y el desendeudamiento de las familias. Digo, hay una cantidad de temas trascendentes que si nosotros fijamos objetivos, ponemos esos temas sobre la mesa, salimos a militar, no esperamos a que nos llamen, sino que tomamos una actitud proactiva, que recupere vínculo de comunicación y que además reconstruya confianza, el peronismo sin lugar a dudas no solamente va a ser competitivo electoralmente en las próximas elecciones, sino que además puede ganar las elecciones. Germán, ¿cómo viste la apertura de sesiones? Horrible. Un poco las descalificaciones. De hecho, tu apellido estuvo nombrado por el presidente en un momento. Sí, pero a mí no me preocupan las cuestiones personales, porque nos conocemos ambos y no me preocupan esas cosas porque no me afecta en lo más mínimo lo que pueda decir el presidente de mí. Sí creo que hay que tratar de que esa imagen de violencia, de totalmente fuera de sí, lo podamos poner frente al frente con lo que necesita la ciudadanía. Y yo creo que hay que hacer este intento, ¿no? Hay que hablarle a los trabajadores que se levantan en la mañana, que van al laburo y que a la noche no sabe si van a poder tener un puesto de trabajo, aquellos que no tienen trabajo y que lo buscan y que no lo encuentran, aquel que se levanta, que agarra una moto o un Uber y tiene que hacer cada vez más viajes para poder completar los ingresos, aquel que trata de conseguir un alquiler y le piden 35% de aumento anual cuando de casualidad va a sacar 10 u 11 de paritaria anual, aquel pyme industrial que no sabe si va a poder mantener abierta la fábrica o si la concursa, o aquel comercio que no sabe si abrir caja diaria porque no tiene ninguna venta en el día. A todos ellos hay que decirle, ese energúmeno, esa persona violenta que insulta, que descalifica todo el tiempo, ¿te puede solucionar los problemas que tenés? ¿Es ese el tono de la discusión política que tiene que existir para que los problemas cotidianos de los argentinos y las argentinas se resuelvan? Bueno, yo creo que si en lugar de enojarnos nosotros con Milei, en lugar de responderle, lo que hacemos es ayudar y ayudarnos todos a poder pensar y soñar una Argentina distinta, yo creo que ahí hay que poner el esfuerzo y no tanto en lo que pueda decir o no decir Milei. ¿Cree, Germán, también que a veces este tipo de forma de discutir del presidente de la Nación, a veces algunos diputados del peronismo y quizás de otros sectores opositores, caen quizás en la trampa de discutir de la misma manera y eso termina un poco degradando el discurso? Mira, me ha pasado a mí, te lo digo, me ha pasado a mí en un determinado momento y mira que soy en general una persona de convicción, pero que nunca pierde la capacidad de diálogo. Y hay momentos del debate en el Congreso que te lo digo, sacan lo peor de nosotros porque son situaciones de violencia, de que te quiten la palabra, de que no te permitan posicionarte, digo, una cantidad de situaciones feas. Ni que hablar en este caso del presidente de la Nación agrediéndote casi a metro de distancia y uno tratando de tener el respeto institucional que el presidente no tiene, ¿no?
pero no hay que caer en la trampa. Y si en algún momento pisamos el palito de una reacción, tenemos que resetearnos y tenemos que saber pedir disculpas y seguir adelante, porque lo que la ciudadanía está necesitando no es eso. Y si el presidente elige el camino de la violencia y la descalificación, nosotros tenemos que transitar el camino de la argumentación política, del debate racional y la discusión de ideas. Por eso, cuando ven alguna cosa que no gustan de nosotros, te aseguro que a mí tampoco me gustan, ¿no? Pero tenemos, o sea, también sé que somos personas, seres humanos, que nos corre sangre por las venas y que a veces no es fácil poder hacerlo. Después me encuentro con un montón de compañeros que dicen, qué bien, cuando lo quisiste boxear a Menem. Para mí no es un halago, aunque entiendo que el compañero muchas veces se siente representado por eso, pero yo quiero que estemos y que le podamos dar una buena representación política en la defensa de lo que necesita cada argentino para su vida cotidiana. Creo que es por ahí. Lo otro, a veces se nos salta la chaveta, esperemos que sea lo menos seguido posible. Germán, para ir terminando, metiéndome ya en la provincia de Santa Fe, ¿se puede discutir la política de la provincia sin atravesarla con lo que pasa en la nación? Digo, recién nombrabas, por ejemplo, la relación con el socialismo santafesino, que ha mejorado mucho del peronismo en el Congreso de la Nación, pero parece muy alejada en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se manejan esas tensiones de intentar diferenciar la política provincial de la política nacional? A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Principalmente, a ver, si hay diputados que votan de Provincias Unidas, que votan con los libertarios una reforma laboral absolutamente regresiva para los trabajadores y trabajadoras, bueno, no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo, y se lo voy a hacer saber, respetuosamente, pero se lo voy a hacer saber. Por ejemplo, por estas horas con Gisela Scaglia y otros diputados unidos presentamos un proyecto para que el Gobierno Nacional garantice la continuidad de las obras en el Monumento a la Bandera. Y que si no la va a garantizar Milei, que evalúe rápidamente la posibilidad de traspasarle las competencias a la provincia de Santa Fe. Y nos costó nada ponernos de acuerdo. Después hay otros temas mucho más difíciles, pero yo creo que nosotros tenemos que también mirar esto. Milei permanentemente está perjudicando a la provincia de Santa Fe. Permanentemente. 7,5 de caída en la coparticipación, prácticamente eliminadas todas las transferencias no automáticas de la provincia de Santa Fe, una actividad económica hundida, deprimida, que afecta a la recaudación propia de la provincia de Santa Fe, ni que hablar el Fondo de Incentivo Docente, que ya no existe, el Fondo Compensador de Transporte Pasajero, que no existe, el financiamiento de las universidades públicas, de los programas vinculados al Ministerio de Salud, una cantidad de cosas que ya no existen más. Bueno, nosotros vamos a defender a los santafesinos y santafesinas. Si el gobernador o la ex gobernadora, la ex vicegobernadora, en esos temas no quieren defender a la provincia, nosotros lo vamos a defender igual. Por último, para cerrar, ¿cómo ves el peronismo en Santa Fe? ¿Cómo lo ves en las ambiciones, no solo de gobernar la provincia, sino en la particularidad de la ciudad de Rosario? Yo creo que vamos a ganar la provincia de Santa Fe el año que viene y vamos a ganar la ciudad de Rosario el año que viene. Estoy convencido de eso. No solamente por una cuestión matemática de cómo se van a configurar los espacios, sino que el proceso de desgaste que le va a generar Javier Milei a todos los espacios políticos y líderes políticos que han sido y están siendo parte en algún lugar de procesos de negociación, de diálogo con ellos, va a ser tan fuerte que los rosarinos acá y todos los santafesinos y santafesinas van a buscar una alternativa. Y la única alternativa, no solamente por una cuestión de descarte, sino por mérito, va a ser el peronismo. Así que nosotros vamos a ganar el gobierno de Santa Fe y vamos a ganar la ciudad de Rosario. Muchas gracias, Germán. No, gracias a usted. Germán Martínez, diputado nacional por Unión por la Patria, estuvo con nosotros. Volvemos para el cierre ahora en un ratito.